Yo creo que aquí se abre una discusión muy interesante, muy bonita, eh, que no la teníamos clara hasta cuando apareció esta pandemia. Y es en últimas responder a la pregunta ¿para qué sirve el colegio? Cada que se habla de calidad se habla de resultados de pruebas, de matemáticas, de lenguaje, de ciencias. Las pruebas PISA nos están hablando de lo mismo. Y resulta que esas habilidades son exactamente las que se podrían adquirir de manera virtual. Realmente lo que no se puede hacer virtual es todo lo demás que hace la escuela. El desarrollo del lenguaje no se da en las clases de gramática. El desarrollo del lenguaje se da en los recreos, cuando se habla con los demás compañeros y se empieza a experimentar la lengua como un medio de construcción de relaciones y de comunidades, de transferencia de ideas. Cuando uno empieza a pensar, el primer centro de atención primaria en salud para niños fue la escuela. ¿Por qué? Porque allí tienen nutrición. En Colombia ya está muy generalizada la alimentación escolar, así haya una cantidad de problemas de corrupción, pero de todas maneras hay millones de niños cuya alimentación en alto grado depende de su asistencia a la escuela. En segundo lugar, la escuela fue el lugar donde se aprendió la salud oral. La gente aprendió a lavarse los dientes en la escuela, no fue en la casa. Fue el lugar donde se aprendieron hábitos de aseo, de higiene. Es decir, el centro fundamental de protección en salud. Y ahora lo estamos considerando como si la escuela fuera un horno crematorio al cual estamos enviando los niños para que se contagien y se llenen de virus y después maten a los abuelitos, lo cual es absurdo. Es absurdo porque hoy los niños están de nuevo en las calles. Y si uno viaja por Colombia hoy, por muchos poblados, lo que encuentra es las calles llenas de niños asumiendo todos los peligros, ya no solamente del virus, sino peligros de tránsito, peligros. Muchos niños en las zonas rurales han caído nuevamente en la situación de trabajo infantil. Hemos visto una cantidad de situaciones de altísimo riesgo en los entornos familiares o domésticos, digámoslo, más bien para no hablar todavía de la familia, porque en el entorno doméstico hay muchos peligros ocasionados por malas instalaciones eléctricas, etcétera, de tal manera que los niños realmente tienen unos muy altos riesgos que la escuela generalmente reduce y controla. El miedo, naturalmente, fue una estrategia mundial, que tenía un propósito claro, que era el control de la población, para poder basar la prevención y la contención del virus en conductas individuales. Este es un mecanismo sociológico, digamos, el más antiguo que conoce la humanidad. Es decir, la iglesia se tuvo que inventar el infierno para que la gente no pecara. No porque era bueno ser bueno, sino porque el infierno era una cosa muy terrible. Y entonces el pecado funcionó con el miedo. Por supuesto, la pandemia produce todo el miedo del mundo, porque el miedo a la muerte es el más, digamos, el que más nos llega desde el punto de vista psicológico hasta el hígado. Entonces, este pánico nos enclaustró a todos. Y yo creo que ninguno de nosotros puede decir que es la excepción. Es más, quienes no tuvieron miedo han sido sancionados por irresponsables, porque entonces se atrevieron a decir que esto era una gripita. Y efectivamente hicieron mucho daño, como vemos en Brasil o en Estados Unidos. Y entonces tratar de eliminar el miedo fue un error muy grave en las primeras etapas. Pero cuando el miedo llega a un extremo, pues toda la información empieza a enfatizar en el tremendismo. El temor entonces tiene una razón inicial válida. Después los gobiernos descubren que ese temor también es útil para controlar otras cosas y para hacer otras cosas. Por ejemplo, para actuar sin poder legislativo, para poder contratar sin licitaciones, para poder hacer muchas cosas. Muchos gobiernos encuentran que es una herramienta muy interesante y entonces se van prolongando y prolongando esto, pero
al mismo tiempo empieza a aparecer el hambre y empieza a aparecer la desesperación de la gente encerrada. Entonces empiezan a convivir por un lado el miedo y por el otro lado la violación de todas las normas sensatas de autoprotección. Yo creo que hay un tema que yo no he podido entender realmente, y es por qué los asesores epidemiológicos del gobierno, tanto nacional como local, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, etcétera, dan siempre o han estado dando siempre cifras globales. No las discriminan por grupos de edad. Lo que muestra es que no tenemos la información. Entonces, las familias están funcionando con la primera información que se dio, que era cuidado con los niños, que los niños van a ser los vectores que van a llevarle el virus a los abuelitos. Entonces, pues eso estaba bien en ese momento porque no se sabía nada. Pero después de 2, 3, 4 meses y 3 o 4 mil estudios científicos publicados en revistas indexadas del primer nivel, pues ya no se justifica que la información siga siendo tan mala. El tema de brecha social que se está generando es realmente muy grave. Esto por un mes o mes y medio no hubiera sido muy grave, pero yo creo que el atraso que se está produciendo ya durante 6 meses va a tener implicaciones muy severas en todos los niños. Y yo creo que aquí va a suceder una cosa trágica nuevamente, como todas las cosas trágicas que ocurren, y es que los primeros en regresar van a ser los colegios privados. Y no porque tengan más recursos, sino porque tienen más información, porque pueden tener padres más cultos, porque tienen maestros seguramente que por cualquier razón que sea, porque tienen mejor disposición o porque son más obedientes o por cualquier razón que uno quiera, iniciarán más pronto las labores y se seguirán atrasando los más pobres. Y entre la conciencia política de quienes dirigen a los que atienden a los más pobres. Tiene una conciencia política rara. Rara porque están defendiendo verbalmente a los pobres, están animando toda clase de protestas, están animando toda clase de reivindicaciones para que se construyan las escuelas, las doten de lavamanos, les pongan toallas, les pongan desinfectantes, les pongan todos, pero desobediencia civil a abrirlas. Entonces uno no entiende eso, porque eso es de los dirigentes, porque el maestro de los colegios está haciendo unas cosas extraordinarias. Si bien a los maestros hay que hacerles un monumento enorme, yo sí creo que la sociedad tiene que cuestionar seriamente las posiciones políticas tremendamente incoherentes de una dirigencia que más parece cómplice de la más alta burguesía neoliberal que sus contrincantes. Y yo insisto, no son los maestros, son la dirigencia política de los maestros, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, yo sé que hay muchos maestros que no comparten esas directivas, pero tampoco tienen una organización que sea capaz de decir que no están de acuerdo. Además, porque hay que decirlo todo. Es decir, FECODE no es una organización eminentemente democrática. Es una agremiación muy fuerte, muy importante, que ha hecho cosas muy valiosas por el bienestar de los maestros, pero en esta ocasión yo creo que se le han ido las luces y de alguna manera se ha ido contra la propia dignidad del maestro como profesional que garantiza un derecho fundamental, porque de alguna manera esa posición política desdice de los esfuerzos enormes que han hecho los maestros para adaptarse a una situación terriblemente estresante para ellos.